¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, allá en Hola, Ensenada. muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué Muy gusto. bien, muy bien. Qué gusto también. Es un gran gusto y un gran honor que hayas aceptado esta invitación, ¿no? ¿Cómo has Ah, estado? encantado. Muy bien. Ahorita mismo me encontraba en el templo atendiendo a una familia en una situación pues de pérdida, ¿no? Bueno, me tocó atenderles, acompañarles, así que estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de servirle de esta manera. Y nada, pues corrí acá a la oficina rápido para conectarme. A ver qué Muchas sale de este gracias. encuentro. No, va a salir algo precioso. Te he seguido desde hace unos meses en tu Instagram. He seguido las transmisiones que haces de horas santas, de lecciones divinas. Creo que no hay nada más que decir, más que no puede salir nada más que cosas buenas de este encuentro. Me presento, padre. Mi nombre es Antonio Solache. Tengo 39 años de edad. Pertenezco a la diócesis de Mexicali, pero en este momento te estoy hablando. Y pues estamos con este proyecto, ¿no? Este pequeño proyecto que tenemos poco más de un año que se llama Improvista Radio, ¿no? Es un proyecto de un podcast que lo tenemos en Spotify, iTunes, en YouTube, en donde estamos tratando de llegar a los adolescentes, a los jóvenes y a los jóvenes adultos de cualquier tipo de ideas, de ideologías, pero sobre todo y en particular emproístas. Por eso es el nombre, ¿no? Emprovista Radio. En ese momento, dentro de la diócesis de Mexicali, para el movimiento Emprovista, fui invitado por gracia de Dios hace ya un par de años a ser parte activa en apoyo a los muchachos como asesor laico de ellos. Entonces, para ellos sobre todo es que se hace este proyecto, ¿no? Y para todos aquellos que lo gusten escuchar. Padre, Mandes. me gustaría comenzar por, yo creo que la pregunta más complicada de todas, para un casi cincuentón. Ok, porque, es decir, para porque mí. he escuchado que siempre dices, no, yo tengo casi 50, no importa cuántos años tengo, pero prefiero decir que tengo más de los que tengo para ver si le atinan a menos. Cuando tú y Así yo es. somos prácticamente contemporáneos, nosotros dos, así que, bueno, pues también me voy a poner casi cincuentón yo. Y Ok. quisiera empezar por la primera pregunta. No quién es el padre, sino quién es la persona, quién es Carlos Barco. Bueno, pues es el padre también. Me presento. Me llamo Carlos, en efecto. Soy el número 3 de 5 hermanos. Nací aquí en Ensenada en enero de 1979, hace 42 años. Eh, por gracia de Dios, tuve la oportunidad de vivir un retiro espiritual a mis 17 años. Mi primer retiro espiritual fue el eco número 18 de Ensenada. Fue el 31 de mayo, primero y 2 de junio de 1996. Y fue una experiencia que definitivamente cambió mi vida. No porque mi vida era una desgracia, no porque era yo el peor de todos. No, ciertamente había un montón de cosas que reparar, pero no estoy hablando de que el eco, este retiro, cambió mi vida porque yo era cero y empecé a existir. No, sino porque yo tenía una vida, pues, más o menos padre, y encontrarme con Cristo Jesús me llevó a la mayor de las aventuras, una aventura que en este momento, en esta hora, me tiene aquí platicando contigo un poquito a la distancia. Tercero de 5 hermanos. Tengo un hermano, 2 hermanas mayores que yo y 2 hermanos menores que yo. Uno de estos 2 cuates, los menores, también es sacerdote, se llama Daniel. Somos 2 sacerdotes en la familia. Ni te creas, por lo mismo que yo soy de una familia que era amiga de muchos sacerdotes y que mis papás estaban metidos en apostolados. No, nada que ver. De hecho, la casa de mis papás creo que nunca se ha bendecido. Ahora que lo pienso, creo que nunca se ha bendecido la casa de mis papás. Jamás un sacerdote fue a mi casa cuando yo era joven, nunca. Simplemente me da la impresión de que el Señor como que nos anduvo buscando, nos encontró y acá estamos. Soy un apasionado de Jesucristo, soy un apasionado de
de la tierra, y al decir la tierra hablo de este planeta tan hermoso en que Dios nos ha plantado, la casa de todos, la casa común, y soy un total convencido de que nada está perdido, entonces siempre hay algo que hacer, siempre está presente la oportunidad de hacer algo por mejorar las cosas, por poner luz donde hay oscuridad. No lo digo solo como sacerdote, porque en efecto, aunque tú iniciaste la pregunta diciendo, no, ¿quién es el padre? ¿Quién es Carlos? ¿Quién es la persona? Y esta persona en parte es sacerdote. Yo entiendo definitivamente que antes de ser sacerdote, y mucho más importante que ser sacerdote, pues soy un ser humano llamado a la existencia por Dios, soy un cristiano bautizado, y entonces sí, también soy sacerdote, ¿no? Pero bueno, pues un poquito así como para empezar, ¿no? Me llamo Carlos, tengo 42 años y también soy sacerdote por gracia de Dios. Soy emproísta como tú. Emproísta hasta la médula, ¿no? Hasta Así es. Lo más profundo de tu ser. Así y ahora sí me interesa, ¿en qué contexto social, en qué contexto cultural, en qué contexto ideológico, familiar, económico, en qué contexto se desarrolla el padre Carlos Barco, la persona y la vocación del padre Carlos Barco? Ok. Yo creo que, la verdad, mi vida no tiene como un momento así extraordinario, súper emocionante, ¿no? O sea, nunca a nadie se le ocurrió decirme, yo creo que nunca nadie me dirá, escribe un libro, porque en realidad no, una vida súper ordinaria. Pero sí te puedo contar, digo, yo fui adolescente y empecé mi juventud en los 90s, ¿no? Estoy hablando de que tenía 17 años en 1996, cuando viví mi primera experiencia de retiro. Pues un joven, un adolescente, tímido, bastante tímido, en realidad, al que le costaba muchísimo trabajo entablar relaciones con las personas de todo tipo, ¿no? Un chico, un adolescente con muchas inseguridades, muchas inseguridades. Puedo decirte, no presumirte, pero sí puedo decirte que de niño, pues como que me tocó ser muy buleado, ¿sabes? Y eso me marcó mucho, me hizo una persona insegura. Por un lado, en la familia recibí todo el afecto del mundo y siempre tuve compañeros de juego, mis mismos hermanos, por ahí en la colonia, en el barrio, un barrio seguro de aquí de Ensenada, más o menos cómodo, o sea, tranquilón, pero siempre marcado por esta experiencia del bullying, ¿no? De la burla, o etcétera, en la escuela, en la primaria, hizo de mí un tipo muy inseguro. Y te cuento que cuando salí de la secundaria, pues ya sabes, adolescente, en esta búsqueda de sentido, en empezar a buscar, escribir la propia historia, ¿no? Tuve como una muy fuerte convicción. Yo no quiero que mi historia la escriban los demás por mí. O sea, si A, B y C dicen que soy un tonto, y dicen que soy un miedoso, y dicen que no sirvo para nada, pues eso es lo que A, B y C dicen. Ahora va lo que digo yo, ¿no? Y está bien loco, porque en medio de muchas inseguridades, en medio de muchos miedos, que te cuento que hasta la fecha siguen por ahí los rezagos. O sea, yo soy un hombre que cuando tiene que hablar en público se pone colorado de inmediato. O sea, cada vez que celebro la misa, y digo ahorita ya con muy poca gente, pero cada vez que celebro la misa estoy muerto de vergüenza, ¿no? Celebrar la misa, que es mi pasión, que es lo que más gozo en el mundo, es algo que al mismo tiempo me llena de vergüenza. O sea, me muero de pena. Pero de verdad me muero de pena. Ahora mismo tengo pena porque en esta camarita me estoy viendo yo, ¿no? Y es como, ¿para qué dijiste que sí? Pero bueno, o sea, dije, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de que estén escribiendo mi historia, porque aparte, estos compas están escribiendo una historia que no me gusta. Todavía si me gustara, o sea, a lo mejor, ¿no? Pero no me gusta. Entonces, me acuerdo que tomé una decisión muy firme, y tiene todo que ver con haber vivido mi experiencia de encuentro con Cristo y con ser hoy sacerdote. Yo dije,
hasta aquí se les acabó la tinta a estos compitas. Y ahora voy a escribir yo. Pero imagínate todo temblorino, ¿no? O sea, todo inseguro, todo miedoso. Ahora sí me toca a mí, ¿no? ¿Qué tenía a mi favor? La experiencia del amor de mi familia. Tenía a mi favor también una fe que siempre estuvo ahí. Hay una cosa que te puedo decir, jamás he dudado de Dios. Jamás, no sé por qué. No soy un santo, no he sido un buenazo, no, hombre, si te contara. No. O sea, jamás. Con todo y que fui muy tímido, la misma timidez y la misma frustración con mi propia historia me hizo cometer muchos errores. Y para salir de ese estado en el que me encontraba, que no me gustaba, cometí muchos errores más. O sea, me disfracé de muchas cosas, me mentí a mí mismo, le mentí al mundo, pero yo tenía que salir de ahí a como diera lugar, ¿no? A como diera lugar. No estaba satisfecho conmigo mismo, pero tenía 2 que 3 herramientas con las cuales sentía que podía escribir mi propia historia. Voy a tratar de resumir aquí. Me metí a una prepa a la que no había asistido ningún miembro de mi familia antes. No quería como tener un récord. No quería que los profesores o demás supieran, es el primo de tal, es el hermano de tal. No, señor. Aquí no hay historia. Yo quería borrar toda mi historia del pasado, ¿no? Que además, o sea, que por cierto, incluía errores pronunciados y pecado, ¿no? Hablando de mi relación con Dios, cómo la llevaba mal. Sabía que Él estaba ahí, sabía que Él era buenísimo, pero también sabía que yo le había fallado. Mi timidez, espero no revolver muchas cosas, pero mi timidez me hizo tener una vida de fe bien triste. En la etapa final de mi niñez y en los primeros años de la adolescencia, cuando yo hice mi primera comunión y tuve que confesarme, vivir el sacramento de la reconciliación por vez primera, yo no sé cómo te va a ti con las confesiones, pero mi primera confesión fue el peor de los escenarios. O sea, ¿cómo le voy a decir yo a este señor, a este padre, mis pecados? Y me da vergüenza incluso hasta hacer algo bueno. Entonces empecé a mentir. Mi primera confesión estuvo marcada por la mentira. Yo mentí, no me atreví y comulgué entonces en pecado, ¿no? Entonces yo sentí que estaba condenándome desde ese momento. Y por muchos años, querido amigo, yo pensé que era un hombre, un niño, un adolescente condenado. O sea, que si yo moría, me iba al infierno. Entonces, fíjate qué grueso, ¿no? Sin embargo, sabía que Dios era bueno, pero yo no tenía el valor para abrazar esa bondad y ese amor. Bueno, vuelvo al punto, entro a la prepa, quería dejar mi pasado atrás, quería abrirme a nuevas experiencias. Me acuerdo que hasta me hice de unos outfits como, dije, ahora me tengo que vestir así, ahora tengo que hablar así, ahora tengo que... Y me salió bien. Eso estuvo bien loco, me salió bien. O sea, de pronto... Mimetizarse, ¿no? Mimetizarte con la sociedad. Canijo, o sea, pero grueso. O sea, dije, quise mimetizarme y con este tipo de chavos. O sea, con la gente cool, con la gente que sí tiene más amigos, con la gente que sale. Yo recuerdo que, por ejemplo, y espero no escandalizar a nadie, pero yo no tomaba nada. No, pues ahora quiero tomar un chorro porque quiero ser de esos, ¿no? Y en ese tratar de encajar con, que es muy típico del adolescente y muy típico del joven, ¿no? En ese tratar de encajar, que hoy el adolescente y el joven la tiene muchísimo más complicado porque hoy están las redes sociales y entonces quieres encajar y estás buscando encajar con unos modelos increíbles. Que bueno, yo en ese tratar de encajar me topé con que había una bolita de gente muy cool que además formaba parte de un grupo de la iglesia. Y dije, bueno, pues parece que formar parte de un grupo de la iglesia es lo que sigue. Y ese grupo de la iglesia era un movimiento que se llama ECOS, ¿no? Encuentros de Comunicación, Oración y Servicio. Y dije, pues yo no sé dónde, pero me les voy a meter en los ojos para que me inviten, porque era una cosa súper complicada, ¿no? Todo el mundo quería ir y pues no todo el mundo podía ir. No había espacio para todos. Total que así me metieron, viví una experiencia de encuentro con Jesús, el ECO, y en el ECO me quedó clara una cosa que hasta el momento sigue resonando en mi interior. La búsqueda de sentido, es el sentido de mi existencia. Puedo pretender encontrarlo por 2 vías. Una, con mis propias fuerzas, ¿no?
Otra, escuchando la voz del que está por encima de todos. O sea, creo que Jesucristo le da el sentido más alto a mi existencia, ¿no? Fíjate bien, aquí ya voy como dejando el punto mucho más claro. De niño, el sentido de mi existencia se lo daba por un lado mi familia, que me decía que yo era valioso, que yo era amado, que yo era importante y que yo podía contar con ellos. Pero por el otro lado, había un montón de gente, pues haciéndome bullying, burlándose de mí, diciéndome, quizás sin palabras, pues que yo no valía tanto, ¿no? Y que mi vida no estaba tan padre. Y que pues a mí me tocaba hacerles reír, ¿no? Y esto es algo que incluso reconocerlo me daba pena y entonces pretendía que no pasaba nada, cuando pasaba todo en este corazón. Segunda escena, segundo acto, yo trato de darle sentido a mi vida. Y no me sale tan bien, porque empiezo a llevar una vida medio desenfrenada. Entonces quise empezar a hacer todo lo que no había hecho nunca y más, ¿no? Y en excesos de todo tipo, ¿no? Y a disfrazarme de un chico que en realidad no era yo, ¿no? Alguien muy cool, alguien muy aventado, alguien muy valiente, alguien que al final de cuentas podía tomárselo todo a chiste. Y ahí es donde me encontró Jesús. O sea, yo no encontré a nadie. Él me encontró ahí y me dijo en aquella experiencia de encuentro, yo tengo un sentido para tu vida, que es mucho mejor de lo que tú puedes pensar, ¿no? O sea, si quieres, caminamos juntos, ¿no? Yo tengo para ti una comunidad, tengo para ti una familia, tengo para ti una misión y tengo para ti todo el amor, todo el respeto del mundo. O sea, yo te respeto siendo quien eres. Quítate el disfraz, quítate la gorra, ¿no? Deja esa cerveza, déjala a un lado, o sea, no la necesitas, ¿no? Y también deja atrás ese resentimiento para quien de ti se burló. O sea, suelta, te quiero libre. Y ahí empezó todo. Yo me fui enamorando y enamorando y enamorando más de Jesús. Jamás pensé en ser sacerdote, pero sí pensé en encontrar el sentido de mi existencia. Y eso es lo que encontré en Jesús. Hubo un momento en que yo lo único que tenía totalmente claro era que quería vivir para Él. Y sé que vivir para Él, sabía que vivir para Él podía tener como muchos rostros. Yo podía vivir para Él, pues no sé, formando una familia bonita. Yo podía vivir para Él siendo un profesionista exitoso que ayudara a otras personas. Yo podía vivir para Él de muchas maneras. Nunca se me ocurrió el sacerdocio. Nunca. Hasta que en Ecos, en el movimiento, empezaron a aparecer seminaristas que nos acompañaban y que nos apoyaban, y yo empecé a ver cómo la vida de estos amigos jóvenes tenía tanto sentido en Jesús. Cómo el sentido se los daba la misión, la felicidad, el llevar esta buena noticia a los demás, que nada está perdido, lo que te decía al inicio. Soy un creyente empedernido de que nada está perdido. Esto tiene todo que ver con mi historia. Todo que ver con mi historia, porque en algún momento de mi vida, y siendo yo muy chico, pensé que sí estaba perdido. De verdad, yo creía que estaba condenado, pero en serio. Y yo ya me había resignado a esto porque mi timidez impedía que yo me abriera por completo a alguien y que yo le dijera a alguien, he pecado. O sea, lo impedía. Yo no encontraba la fuerza, pero la fuerza me la dio Él. Él me dio el sentido. Y hoy vivo para eso. Vivo para eso, vivo para comunicar esta buena noticia a los demás. Pues no sé, creo que ya me agarré hablando de más, pero un poquito por ahí. No, yo creo que entras muy bien, porque con tu vida quisiera hacer la conexión a la actualidad. Entonces creo que lo que encontraste simplemente es que lo que estabas perdiendo es lo que todos perdemos en un momento, ¿no? Antes de encontrarnos con Cristo, que es la dignidad. Y lo primero que nos devuelve Jesús, lo primero que nos devuelve este camino precisamente es la dignidad. Y así como empezaste, quisiera preguntarte, ahora, ¿tú cómo ves desde tu realidad inmediata, desde la diócesis de Ensenada, desde tu parroquia, pero no desde los jóvenes de la parroquia, sino de la juventud en general? ¿Tú cómo consideras que un joven fuera de la iglesia, fuera de este caminar, un joven que se encuentra en la misma situación en que tú te encontraste en tu adolescencia, antes de reconocerte en Cristo, cómo consideras que un joven así
ve la juventud? ¿Qué encuentras tú que cómo un joven define la juventud antes de encontrarse con Cristo, en el contexto en que ahorita tú te encuentras en la diócesis de Ensenada? Bueno, de entrada, me gustaría simplemente dejar claro que yo creo que la realidad de los jóvenes, aunque es muy diversa, tiene muchos puntos en común. O sea, los jóvenes de la diócesis de Ensenada y los de Mexicali y los de San Diego o sea, en realidad están pasando por lo mismo. Con sus variantes, pero no con sus variantes entre Tijuana y Ensenada y Mexicali y San Diego, sino con sus variantes dentro de Ensenada, con sus variantes dentro de San Diego, con sus variantes dentro de Mexicali. El adolescente y el joven, así lo veo desde la experiencia que tengo de acompañar muchos jóvenes y también desde la experiencia que tengo de vivir en este mundo, ¿no? El adolescente y el joven se descubre, por un lado, o se concibe a sí mismo, por un lado, como un ser particularmente dotado de tiempo, ¿no? El adolescente se descubre a sí mismo como alguien que posee una riqueza que se llama tiempo. Tengo más tiempo que tú, ¿no? Tengo más tiempo que tú. A mí me queda más tiempo por delante. Se descubre en un momento también privilegiado. Es la hora de las decisiones. Tú ya no tienes mucho que escoger. Yo tengo todo que escoger, ¿no? Tengo tiempo, o sea, tengo una riqueza increíble. Tengo opciones, ¿no? Aparentemente. Tengo que escoger el camino que voy a seguir y es mi camino y yo voy a escoger y etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, el adolescente también se entiende a sí mismo como desprovisto de acompañantes, de verdaderos modelos, de verdaderas oportunidades. Tengo mucho que escoger, pero al mismo tiempo no me dan la oportunidad de escoger, no escuchan mi voz, no me toman en serio. Soy un punto flotante. El adolescente y el joven hoy se enfrentan a un mundo al que algunos de nosotros no nos enfrentamos cuando teníamos su edad, y es el mundo de las redes sociales que les bombardea de modelos que muchas veces no valen la pena, de modelos a los que les falta muchísima claridad, a los que les falta mucha propuesta, y de modelos también muchas veces inalcanzables, ¿no? Cuando yo era adolescente, yo me asomaba a la ventana de mi casa y yo veía a mis vecinos. O sea, había gente como yo, a lo mejor más bonita que yo y más cool que yo cuando era muy tímido. Después, no, yo les hice la competencia bastante bien, pero, o sea, eso es lo que yo veía. Hoy los adolescentes y los jóvenes se asoman por la ventana del ciberespacio y se terminan comparándose con unas cosas, híjole, que están realmente muy lejos de su alcance. Entonces, entiendo como al adolescente y al joven un ser en un conflicto particularmente fuerte. Inicié diciendo, yo tengo tiempo, ¿no? Yo tengo opciones, ¿no? Yo tengo una vida por delante, pero por otro lado, me falta madurez. Me falta claridad, me falta tiempo para discernir, todo está pasando tan rápido, ¿no? Me falta voz, mi voz todavía no es tan fuerte, aunque grite, ¿no? Aunque grite y me pinte de tal o cual color, mi voz no termina por ser fuerte porque no soy yo el que tengo el poder no está en mis manos, ni está en mi generación, aunque se diga mucho que somos el futuro y el presente parece estar en las manos de otros. Entonces, el joven se presenta en este mundo como un ser del adolescente en conflicto, ¿no? Al grado de que creo, al final de cuentas, yo adulto termino diciéndole sin querer al adolescente y al joven, yo tengo menos conflictos que tú, ¿no? Yo tengo más cosas resueltas. Tú comenzaste presumiéndome aquí tu posición y yo te puedo decir, yo tengo más estabilidad, ¿no? Resulta que yo ya escogí en un clima con menos cambios del clima en el que te está tocando escoger a ti. Entonces, yo descubro, ligando con lo que te venía contando, al adolescente y al joven como el ser por excelencia en búsqueda de sentido, ¿no?
Este sentido que de pronto puede encontrar en lo que los otros le aportan, le dicen o dicen de él, ¿no? En lo que él quiere decir de sí mismo, que luego no está tan fácil como piensa que estaría, ¿no? Y en lo que el otro, el totalmente otro, el trascendente, en el lenguaje cristiano, Cristo Jesús, pero para quien no se ha encontrado con Cristo Jesús, lo otro, lo que está más allá, le puede aportar. Y creo de verdad que el adolescente y el joven hoy, aun cuando muy divorciado de las instituciones y muy peleado con las instituciones y entre las instituciones la iglesia, muy en desacuerdo con las instituciones y muy en desacuerdo de pronto con la religión institucional, el adolescente y el joven de hoy está muy marcado por la religiosidad, no como la aprendimos tú y yo, no institucional, pero tiende a religarse, tiende a buscar la conexión con, ¿no? Entonces, veo demasiado conflicto alrededor del adolescente y del joven, veo demasiada confusión, veo demasiada nubosidad y por lo mismo descubro una imperante necesidad de modelos, de guía, de guía en el discernimiento, de acompañamiento, ¿no? Creo que tenemos un compromiso bien fuerte y bien serio con esta generación, en la que definitivamente muchas cosas van a estar en sus manos, pero que si seguimos abandonando, sacando la vuelta porque nos parece imposible entrar en diálogo con ellos, híjole, terminaremos realmente lamentándolo. Y dices algo muy importante, hablas del tiempo, dice un sacerdote español, dice, la vida es el tiempo y el tiempo es la vida, entonces dar tiempo es dar vida, es darse uno mismo, y comentas, ahora la juventud de pronto piensa que tiene más porque es más joven y por lo tanto tiene más tiempo que tú, decía algún otro teólogo, filósofo, decía, no importa cuánto tiempo tengas, lo que importa es qué haces con el tiempo, qué haces con él, hacia dónde te diriges. Y ahorita hablaste de algo que yo quiero que nos desarrolles, los modelos de ahora de los jóvenes. ¿Cuáles son los modelos que tienen los jóvenes? ¿Cuáles son los héroes de hoy? Del joven que no reconoce a la iglesia, ya sea como institución o como una manera de ligarse otra vez con su creador, ya sea de una manera secular, pero ¿cuáles son esos modelos que tú has descubierto que tienen los jóvenes en estos momentos, los héroes, los youtubers, los cantantes, los artistas? ¿Cuáles son esos modelos? ¿Qué es lo que le llama al joven a seguir por esos caminos? Híjole, creo que esto es un tema, un punto bien complejo, porque en efecto hay un sector de la juventud o de los adolescentes, un sector bastante considerable que sí encuentra sus modelos en estas realidades virtuales, ¿no? Uh-huh. En estos personajes que la verdad pienso terminan siendo tan ficticios como el Chapulín Colorado, ¿o no? Y Doña Florinda, o sea, realmente son personajes hechos, ¿no? Que están interpretando un rol, un papel tras estas ventanas, pero terminan convirtiéndose en modelos para muchos, principalmente adolescentes. Para muchos adolescentes. Siento yo que el joven tiende a buscar más bien el modelo en aquel que se realiza, en aquel hombre o aquella mujer que le ve realizado, ¿no? Que le ve siguiendo sus sueños, que le ve siguiendo su camino, que le ve fiel a sus convicciones. Y creo que aquí es donde está el reto verdadero para nosotros, para la iglesia. El reto está no en vender una idea. El reto está hoy en día, no en enseñar una doctrina. No vivimos en tiempos que se prestan para el adoctrinamiento. El reto para nosotros está en presentarnos como personas, seres humanos íntegros,
como personas, seres humanos equilibrados, como personas, seres humanos realizados. O sea, que verdaderamente encontramos en Cristo, en el Evangelio, un camino de realización personal. Creo que ahí está verdaderamente el reto, porque al final de cuentas, y creo que con esto te puedo responder, pienso que el adolescente y el joven de aquí y de allá, ¿no? El adolescente y el joven creyente y no creyente, el adolescente y el joven que tiende al mundo de la política o que está peleado con la política. O sea, vámonos a los puntos más extremos. El adolescente y el joven encuentra su modelo en el que descubre realizado. El modelo del adolescente y el joven de hoy es aquel que se encuentra realizado. Muchas veces identifican como realizado al que realmente lo es y otras veces al que está interpretando el rol de realizado, ¿no? Yo en las redes sociales descubro a muchos youtubers y tiktokers, a muchos interpretando el rol de realizados y de vida perfecta y de muy felices. En realidad no lo hay mucho vacío, hay mucha frustración y de ahí también esos índices tan altos de suicidio en jóvenes. O sea, ¿dónde está la realización? No está de verdad. Y siento que lo que está pasando mucho es eso. Busco la realización y busco el sentido de mi existencia en lo que los otros dicen o en lo que yo quiero escribir. Pero está faltando esta parte. El sentido más hondo de mi existencia me es dado de lo alto, ¿no? Y, insisto, aquí está el reto. Yo soy realmente un hombre capaz de comunicar esto a los demás. O sea, yo estoy comunicando realización plena o no, ¿no? No sé qué piensas tú. Que creo que el concepto al cual estás llegando es que quizás a los jóvenes, como la manera en cómo lo estás viendo en la realidad que te toca vivir y que a mí también me toca vivir, creo que coincidimos en algo, ¿no? En que lo que falta a los jóvenes es la identidad. Uh-huh. Y en ese sentido, yo quería preguntarte, ¿qué es tener identidad? ¿Qué es la identidad? Porque creo que en este ir y venir, en este ver como modelos a pantallas, a actores, no actores me refiero de cine, sino a personas que actúan como algo que realmente no son. En esa falta de identidad yo quisiera saber y quisiera que así a los jóvenes que pudieran estar escuchando sepan cuál es el concepto, qué significa tener identidad, porque cómo un joven va a encaminarse a encontrar su identidad si de raíz no sabemos qué significa la identidad, qué es tener identidad. Claro. Sí, definitivamente. El lío de fondo detrás de muchas de las crisis o de la crisis de sentido es un problema de identidad, ¿no? El sentido de mi existencia no es algo que me tenga que inventar, ¿no? Es algo que en gran medida me ha sido dado ya. Es algo que tiene todo que ver con quien yo soy de verdad, ¿no? No con quien yo quiero llegar a ser, no con quien yo me quiero inventar ser. Pienso que algo que hemos perdido en el camino es precisamente la conciencia de nuestra identidad. En el camino que debería ser el camino del descubrimiento de la propia identidad, ¿no? Y entonces la realización en precisamente ahí mismo, el sentido de nuestra existencia, nos vamos perdiendo al ser bombardeados por tantos modelos que nos son propuestos como modelos a imitar, ¿no? Terminamos, a mí me pasó, digo, y yo no fui un adolescente y un joven en estos tiempos. Yo creo que si yo hubiese sido un adolescente y un joven hoy, sí me vuelvo loco, ¿no? Casi me vuelvo loco en los 90s, o sea, casi me vuelvo loco en los 90s. No tenía los tiktokers, no tenía los youtubers, tenía los compañeros de la escuela y ya con esos casi me vuelvo loco. O sea, de verdad, qué complejo. Entonces, ¿qué es la identidad? ¿Qué me da la identidad? ¿Dónde encuentro la identidad? ¿No? Llegar a ser yo mismo. De verdad, llegar a ser la versión más
feliz, más fecunda de mí mismo. La identidad tiene mucho que ver con la fidelidad a quien soy, con la fidelidad no a quien digo ser, a quien soy de verdad. Y nosotros como cristianos, yo como sacerdote católico, estoy plenamente convencido de que la identidad me la da Dios. Yo soy, me llamo Carlos, no soy Carlos, ¿no? Tengo 40 años, 42 años, no soy un cuarentón. Cometo errores, no soy un pecador, cometo errores. Yo soy un hijo de Dios. Lo único que puedo decirte de mí como tal, o sea, yo soy un hijo de Dios. Yo no soy Carlos, no soy un cuarentón y no soy un pecador. Me llamo Carlos, tengo 42 años y cometo errores, muchos errores. Pero ¿quién eres, Carlos? Soy un hijo de Dios. Y eso me lo ha revelado Jesús. Con su ternura, con su mano extendida hacia mí, con su palabra de perdón, con su abrazo. Eso es algo que me ha revelado Jesús. Soy un hijo de Dios y valgo por eso. Y el ser hijo de Dios me empuja todos los días a buscar solución a los problemas, porque un hijo de Dios entonces no tiene nada perdido, no puede darse por vencido. Soy un hijo de Dios, pero también lo eres tú. Y eso me lleva todos los días a buscar ser amable contigo y a buscarte en el camino por si hay algo que yo pueda hacer por ti. Al final de cuentas, un adolescente y un joven no creyente va a estar cero de acuerdo conmigo, ¿no? No, pues yo no soy un hijo de Dios, eso lo serás tú si quieres. Entonces, ¿cómo hablar de identidad con un adolescente, con un joven no creyente, ¿no? ¿Cómo hablar de identidad? ¿Cómo conectar con él? Bueno, soy humano, soy un ser humano dotado de dignidad, soy importante, soy valioso, soy algo serio, ¿no? O sea, hay un autor que a mí me gusta mucho, un filósofo, ya no es nada contemporáneo, francés, filósofo matemático y cristiano, Blaise Pascal, que él habla de los dos infinitos al hablar del ser humano, ¿no? Yo te digo, yo soy un hijo de Dios y aquí al decir hijo de Dios creo que ya se asoman estos dos infinitos. Por un lado soy el hijo, ¿no? O sea, soy la fragilidad, soy la vulnerabilidad, estoy expuesto a las tormentas, pero por el otro lado de Dios. O sea, esto apunta hacia lo trascendente, hacia lo más alto. Blaise Pascal, cuando habla de los dos infinitos, habla de estos dos universos entre los cuales nos movemos, existimos y somos. Por un lado, todo lo que llevo dentro. Si yo cierro mis ojos y miro hacia adentro, hay un infinito dentro de mí. Hay un infinito, es un milagro. O sea, si yo pudiera mirar todo lo que en este momento se está moviendo dentro de mí, dejaría de pensar que soy una casualidad, dejaría de pensar que soy un accidente y dejaría de pensar que estoy llamado a lo que se me antoje. No, señor, no estoy llamado a lo que se me antoje, ni a lo que me proponga este cuate o esta niña que está bailando y haciendo coreografías todo el tiempo en TikTok. No estoy llamado a la poquedad, estoy llamado a la grandeza. Basta con que yo pudiese mirar hacia adentro. Pero por el otro lado, si yo abro mis ojos y miro hacia arriba, alcanzo a contemplar un universo que me pone en mi lugar. Por un lado soy grande, soy un milagro, pero por el otro lado soy tan pequeñito, ¿no? Soy un punto en el espacio. Soy un hijo de Dios, al final de cuentas. Una mezcla de la pequeñez con la grandeza, ¿no? La verdadera identidad o la identidad del ser humano es bien compleja por lo mismo, pero definitivamente yo creo que un punto como para entrar en diálogo con el adolescente y el joven con el que no compartimos la fe podría ser ahí, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? Eres un ser humano. Y hablamos de ser humano desde estos dos polos, ¿no? Los dos infinitos que decía Blaise Pascal. No sé, aquí hacen una pregunta, que por cierto, si alguien le quiere hacer preguntas al padre Carlos Barco, por favor háganlas en la burbujita del signo de interrogación y ahorita el padre se las va a contestar con mucho gusto. Seguramente dice una pregunta, realmente dice, les pregunto, ¿existe diferencia entre jóvenes, adultos o viejos?
Recuerdo haber alguna vez conversado con un grupo de jóvenes adultos, en donde les comentaba, es que también hay que irnos como a las raíces de las palabras, padre, no sé cómo veas esta situación, y yo les decía, pues joven lo podemos tomar como una etapa de la vida, pero si nos vamos a la raíz, les decía, joven viene de Jovenus, y Jovenus es el que ayuda, entonces joven es aquel que constantemente se está dando a sí mismo, y les comentaba, por eso un anciano puede ser un anciano joven, porque aún en su elevada edad puede seguir dándose a los demás. Y comentan cuál es la diferencia entre joven y viejo. Y también en las etimologías, padre, viejo viene como de vetustus, ¿no? Viene como de piedra, de piedrecita. Y les daba la diferencia, es que una cosa es ser viejo y otra cosa es ser anciano. Anciano es el que va delante de ti en sabiduría. Viejo es el que es una piedra inerte. Si tú quieres ser viejo, puedes ser un joven relativamente viejo de edad, pero viejo. Es decir, que nada más estás ahí para estorbarle a los demás, que realmente nunca vas a la etimología, como tú dices, a la identidad, identificarte con lo que hay dentro de ti. Y terminamos la primera parte, padre, y quisiera llegar a esta segunda parte de todas estas generalidades que estamos hablando. ¿Cuál es la respuesta que nos da Jesús de Nazaret ante esta falta de identidad? ¿Cómo encontró Jesús de Nazaret su identidad? Ya no le llamémoslos Jesús, también llamémosle a los profetas, a Moisés. ¿Cómo encontró su identidad? ¿A qué le va de edad? O sea, no era un jovencito, no era un niño tampoco Moisés, ni los profetas eran unos niños cuando encontraron dentro de sí mismos dónde estaba la verdadera respuesta. ¿Qué nos dice Jesús de Nazaret sobre cómo encontrar la identidad de uno mismo? ¿Qué les puede decir Jesús de Nazaret a los jóvenes? Quisiera retomar un poquito esto que comentabas, o que por aquí alguien parece que preguntaba. Casi no alcanzo a ver lo que la gente escribe por tratar de que parezca que te estoy viendo a ti, estoy viendo hacia arriba y bueno, no estoy viendo a nadie, ¿no? Por eso les comento que dejen la pregunta en la burbujita de preguntas. Pero te he escuchado y realmente hay diferencia entre adolescente, adulto, joven. Claro que hay diferencia. No, por supuesto que hay diferencia entre azul, blanco, gris, rosa. Sin embargo, creo que la pregunta va por otro lado y sí. O sea, la búsqueda de sentido es propia del ser humano y es una tarea que no se agota, ¿no? Nosotros buscamos el sentido de nuestra existencia, buscamos la felicidad, siempre, ¿no? Y somos seres en madurez, en una continua búsqueda de la madurez, hasta que nos morimos y más allá, ¿no? O sea, esto no para. Pues es que la búsqueda de sentido es propia de los adolescentes, pero ya el adulto no. No. También nosotros tenemos las crisis de sentido y bien gruesas. La diferencia siento yo que está principalmente en que el adolescente y el joven apenas comienza a dar respuestas. No ha respondido mucho, no ha decidido mucho. El adulto ha respondido muchas veces. El adulto ha optado más veces y esto le da cierta estabilidad y serenidad a la hora de enfrentarse a la búsqueda de sentido. El adolescente y el joven se enfrenta a esta búsqueda con muchos más interrogantes alrededor y esto la hace más compleja y esto lo hace un ser mucho más necesitado de acompañamiento y dirección. Ahora, de lo que tú estabas hablando ahorita, ¿qué respuesta le da Jesús, no? O qué encontramos en Jesús de Nazaret, hablando de este tema de la búsqueda de sentido. Jesús de Nazaret, definitivamente, que es muy interesante, me parece tu punto y tu pregunta. Jesús de Nazaret, en su calidad de verdadero hombre, buscó el sentido de su existencia. O sea, esas películas que veíamos de niño, de Jesús niño, ya sabes, ¿no? Que ponían en Semana Santa antes y que Jesús agarraba un pajarito y lo hacía piedra, o lo hacía piedra y lo hacía pajarito, ya no sé. O sea, estas películas están basadas, muchas de ellas, muchas escenas, estas del niño así casi mágico, ¿no? En evangelios apócrifos, que por lo mismo se quedaron en la categoría de apócrifos. O sea, con mucha fantasía, con mucha cosa que desdecía a la verdadera humanidad de Cristo Jesús. ¿Jesús es verdadero Dios? Sí, Señor.
y es verdadero hombre. Y en su calidad de verdadero hombre fue buscando el sentido de su existencia. Y por lo que los evangelios nos dejan ver, Jesús buscaba en gran medida el sentido de su existencia en la oración, en el diálogo con el Padre, pero también lo buscaba en el apostolado, en el encuentro con el otro, ¿no? Eran como las dos vías por las que Jesús fue llegando al encuentro del sentido de su existencia. En Getsemaní, en la oración que Jesús hace en el huerto de Getsemaní, un momento marcado por el drama, lo vemos precisamente en esta lucha por la búsqueda del sentido. Papá, si es posible que esto pase. O sea, ¿verdaderamente tengo que soportar todo esto? O sea, me tiene que doler, ¿no? Y lo descubrimos en esta lucha, haciendo su apuesta, como siempre. Papá, que sea tu voluntad. Y la voluntad del Padre, obvio, no era que el Hijo sufriera. La voluntad del Padre era que el Hijo nos salvara. Nosotros fuimos los que pusimos sufrimiento en su historia. No es que el Padre se complace en su sufrimiento. Pero aquí va. ¿Qué le aporta o qué nos enseña Jesús a los que estamos buscando el sentido de nuestra existencia, adolescentes, jóvenes, adultos o lo que sea? ¿Te acuerdas qué escucha Jesús en su bautismo en el río Jordán cuando Juan le bautiza? Jesús se escucha una voz del cielo. Este es mi Hijo amado. Yo imagino, de verdad lo he imaginado muchas veces, a Jesucristo en el camino hacia el lugar donde fue crucificado. Ya ves, con la cruz, que se cae y que se levanta. Yo una vez me puse a pensar, bueno, ¿de dónde agarraba Jesús esta fuerza para levantarse? O sea, ¿para qué se levanta? ¿Tiene esa edad? ¿No? Y yo puedo imaginar con mucha claridad a Jesús en el suelo con la cruz encima, con el eco de aquella voz del Jordán: tú eres mi Hijo amado. ¿No? Eres amado. Eres amado. Y esto es algo que Jesús comunica a todas las personas con las que entra en contacto. Aquella mujer a la que le presentaron para apedrearla y a la que Jesús al final, una vez que todos la dejaron, después de que Jesús dice: el que sea libre de pecado arroje de la piedra, aquella mujer a la que Jesús levanta y le dice: ¿dónde están los que te condenan? No, yo tampoco, vete, no vuelvas a pecar. Aquel cobrador de impuestos, odiadísimo, al que Jesús le dice: ven, o sea, yo tengo algo contigo, ¿no? Aquel ladrón arrepentido que estaba colgado en la cruz y que lo había perdido absolutamente todo y estaba al borde del abismo, a punto de la condenación eterna. Aquel ladrón que lo único que le pide es: acuérdate de mí, no le pide sálvame, no le pide perdóname, no, acuérdate de mí. Aquel ladrón al que Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y llena de luz aquel momento. Jesús a cada uno, así como a ti y como a mí, nos ha dicho lo mismo: eres amado. Eres muy amado, eres el Hijo amado. Yo creo que esto es lo que Jesús de Nazaret le aporta a la humanidad en sí. Eres amado, eres importante. No parecía que Jesús estaba tratando de ganar adeptos. Algunos de los que se levantan la mano y dicen: Jesús, yo quiero ir contigo, reciben de Jesús un aparente no vienes conmigo, vuélvete a tu casa. Jesús no estaba tratando de convencernos de algo. Jesús estaba amándonos. Amando a tiempo y a destiempo. Jesús estaba curando. Jesús estaba perdonando. Jesús estaba abrazando. Jesús estaba dando tiempo, ¿no? No son los sanos los que necesitan médicos, son los enfermos. Y yo he venido como médico. Jesús vino a curar. Y Jesús, con su servicio a la humanidad, nos grita: son amados. Y esto es algo que el cristiano tiene que gritar en un mundo tan marcado por las divisiones, tan marcado por el odio, tan marcado por el desprecio, tan marcado por los señalamientos de las diferencias, en un mundo tan polarizado que de verdad, cómo duele, ¿no? Ese discurso que escuchamos por todos lados que polariza. El cristiano tiene que gritar lo que Cristo Jesús gritó: somos iguales, somos amados, somos importantes. Eres importante simplemente por existir, no por llevar tal apellido, no por estar pintado de tal color, o ni siquiera por tu credo. Tú y yo no somos más importantes que el no cristiano de ninguna manera. No lo somos. Y a quien no le guste, de verdad lo siento, pero es que no lo somos. O sea, y aquí está.
somos importantes por nuestra identidad. Y antes de ser cualquier otra cosa, somos humanos, demasiado humanos, ¿no? En alguna ocasión escuché a un teólogo comentarnos, cuando Jesús dice hace sus milagros, nosotros nos vamos por la parte bonita, como comentabas, ¿no? Por la parte de Dios de Jesús, la porción que tiene divina. Entonces, cuando Jesús se acerca a un paralítico y le regresa la salud, cuando se acerca a un leproso y lo limpia de la lepra, cuando se seca a un ciego y le cura la ceguera y le hace ver, dice, nosotros nos quedamos con la parte y con el cascarón. Lo importante, dice, no es que Jesús le haya devuelto la vista al ciego, no que haya limpiado la lepra al leproso, ni que haya hecho caminar al paralítico, dice. Porque antes de que Jesús hiciera el milagro, ya les había hecho el milagro sin siquiera sanarlos. Decía el teólogo, porque Jesús lo que les devolvió antes de la salud fue la dignidad. Dice, ya después, ya no, al que estaba ciego ya ni siquiera le interesaba que le devolviera la vista, porque Jesús lo tocó, lo sintió, cuando era un despreciado por la sociedad. Dice, al que estaba lleno de lepra ni siquiera le interesaba que lo limpiara ya de la lepra, porque Jesús ya le había devuelto la dignidad. Y creo que esa es la parte también que comentas que Jesús nos enseña, ¿no? Jesús de Nazaret, esta parte humana de Jesús, a ser completa y absolutamente humanos. ¿Cómo, dentro de esta temática, cómo Jesús de Nazaret puede dar respuesta a los problemas, a las vicisitudes de los jóvenes de ahora? Me refiero como a los jóvenes que pasan por depresión, por intentos de suicidio, a los jóvenes que están buscando héroes o identidades extrañas fuera de sí mismos. ¿Cuál es la respuesta que Jesús de Nazaret, en este acercamiento tan sencillo que tiene con los más necesitados de devolverles la dignidad, les pudiera dar a los jóvenes? ¿Es una respuesta hacia el interior de mira en ti mismo o es una respuesta de sal de ti mismo para que sepas realmente lo que vales? Yo creo que el movimiento que Jesús nos invita a realizar va en las dos direcciones. Tenemos que entrar en nosotros mismos y hacer silencio, callar los ruidos exteriores, pero no podemos quedar ahí. Es un movimiento hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Entra para que salgas al encuentro, ¿no? Toma la rienda para llevar la barca mar adentro, ¿no? Siento que es un movimiento en las dos direcciones, que es algo que podemos palpar en los encuentros de Jesús con todos, con aquellos a los que invitó a ser sus discípulos, ¿no? Tú, Simón, tú te vas a llamar Pedro, ¿no? Pero tú, no es a todos. El contacto de Jesús personal, esto de persona a persona, es una constante. Esta es como el método de Jesús para Jesús en todos sus años y en sus 3 años de vida pública, formó a 12 apóstoles, a 12 nada más. O sea, realmente fue una atención personalizada. Y está bien interesante que estos primeros apóstoles usaron el método de Jesús. Ellos mismos también hicieron la tarea de formar a otros 3, a otros 4, y así la cadenita. Y siento yo que esto es algo que también la iglesia, el cristianismo, tiene que aportarle a esta humanidad, donde de pronto todo se masifica, todo es en masa, ¿no? Todo colectivo, todo se pierde en el anonimato, ¿no? Aquí importas tú. Y esto creo que es lo que Jesús puede aportarle a la experiencia del que ha perdido el sentido o no encuentra el sentido de su existencia. Digo, claro que no estoy diciendo si alguien tiene problemas de depresión, pues por favor nada más escucha lo que voy a decir. No, aquí estamos hablando ya de una enfermedad, ¿no? De una enfermedad que tiene que ser atendida por muchas disciplinas. Pero sí creo que Jesús, el Salvador de los hombres, que de verdad yo confieso a Jesús como Salvador de los hombres, tiene que aportarle a la humanidad
desganada, a la humanidad confundida, a la humanidad pretenciosa, esta verdad. Tú eres suficiente. Eres suficiente. Creo que esto es algo que hemos olvidado. Creo que esto es algo que mucho adolescente, mucho niño, mucho joven no ha escuchado todavía, que es suficiente. Si a mí me hubieran dicho de chiquito, cuando era bulleado, que yo era suficiente, aunque alguien se riera de mí, si lo hubiese escuchado con atención, estoy seguro que otra cosa sería, pero la verdad es que agradezco que no lo haya escuchado con atención hasta el momento en que lo escuché, ¿no? En aquel encuentro. Eso es lo que yo viví en mi eco. Mi eco no me enseñó muchas cosas de Dios, yo ya sabía cosas de Dios. No fue la experiencia más emocionante de mi vida. No, fue súper linda, pero no. En el eco lo que pude vivir fue un encuentro con Jesús, con un Jesús que me dijo, a ver, con toda tu historia, debes saber que tú eres suficiente por ser tú. Y esto creo que es lo que también nosotros debemos comunicar, ¿no? Al hombre y a la mujer de hoy, eres suficiente. ¿Quién dice? Lo dice el Salvador de los hombres. Quiero conocerlo. Perfecto, vamos, ¿no? Claro que no estoy relativizando la fe en Jesús, no, de ninguna manera. Pero no vivimos en tiempos donde tengo que comenzar por hacerte besar la cruz y ya luego te sigo enseñando. No, Señor. No, Señor. No va por ahí hoy, ¿no? Pero sí creo que es esto. Tú eres suficiente. Esto sería lo que Cristo Jesús le puede aportar a la vida de todo hombre, de toda mujer, de todo adolescente, de todo joven particularmente. Decirle, tú eres suficiente. No, espero, no sé qué tanto tiempo tengas todavía libre. No sé si nos faltan 2 minutos. Creo que da más tiempo Instagram. Espero que sí, pero si no, no sé si pudieras volverte a conectar por los últimos minutos, porque creo que ahorita tocamos la parte del ver, de examinar, de observar a las generalidades. Nos fuimos al juzgar desde el punto de vista de Jesús, de lo que nos dice la palabra, de su actitud, cómo se le debe plantar cara a la realidad. Y quisiera, como en todo esquema de la catequesis, irnos a la última parte, el actuar. Ya nos preguntamos cómo un joven cristiano un joven no cristiano le planta cara a la realidad. Como un joven cristiano ahora, de tu entorno, del entorno del Padre Barco dentro de Ensenada, dentro de Mexicali, dentro de Tijuana, como un joven realmente convencido de Cristo, le planta cara a su contexto, a la realidad, al bullying, a las depresiones, al sentirse solo, como un joven realmente que está convencido de que en Jesús de Nazaret está el principio de su dignidad, le planta cara a la realidad. Que tú lo hayas visto dentro de tu contexto inmediato. A ver, déjame ver si alcancé a captar. ¿Cómo un joven cristiano, estamos hablando ya del joven cristiano? Ya aterrizamos ahora sí. Ok, perfecto, sí. Bueno, de entrada, el adolescente y el joven hoy, ¿no? ¿A qué problemas se enfrenta principalmente? ¿No? ¿Con qué está luchando? ¿No? ¿En medio de qué situaciones está siendo golpeado? ¿No? El joven hoy está siendo golpeado, sí está siendo golpeado. ¿Vive tiempos difíciles la juventud? Sí, vive tiempos súper difíciles. Yo creo, de hecho, que nunca como hoy fue tan difícil ser un joven y ser un joven cristiano, ¿no? Totalmente. Hay persecución súper seria y súper agresiva. En nuestro contexto no es cruenta. No, la persecución en nuestro contexto no es cruenta, como en otros países sí, como en otros lugares sí. Ser cristiano puede costar la vida. Hoy ser cristiano cuesta la reputación. Hoy ser cristiano te puede costar los amigos, te puede costar el trabajo, sí señor. Hoy ser cristiano, cuesta mucho. Ser un joven cristiano cuesta mucho. Y muchos jóvenes abortan la misión precisamente porque no están dispuestos a pagar el precio. O porque piensan que no tienen para pagar el precio, que no son suficientes.
Creo yo que el joven, el adolescente, verdaderamente comprometido con su fe, el joven, el adolescente que no solamente ha tenido un encuentro con Cristo, sino que vive del encuentro con Cristo, es decir, que está siendo formado, ¿no? Que está viviendo su experiencia de discipulado y al mismo tiempo de apostolado, ¿no? Que es bien complejo, pues, bien complejo. El joven adolescente con la camiseta bien puesta se enfrenta al lío, a la bronca, que aquí voy a llamar la persecución, ¿no? Se enfrenta a la persecución con un plus de esperanza. Al final, creo que el cristiano, el joven cristiano del tercer milenio, está llamado a ser salvado por la esperanza. O sea, me puedes quitar todo, pero no me quitas al amigo que no falla, al que está esperándome al final del oscuro túnel, ¿no? No me quitas la experiencia de la trascendencia, esa no me la quita nadie. Entonces yo creo que este es como el distintivo del joven, el adolescente o incluso el adulto cristiano de verdad, el factor esperanza, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta cuestión de la búsqueda del sentido, ¿eh? Parece que... Ahí estás. Sí, te vi congelado, pero tú también me viste congelado a mí entonces. Sí, te vi congelado, Okay. congelado. Estaba hablándote pues del factor esperanza. El cristiano es alguien que se enfrenta a la persecución, al problema, al propio pecado con esperanza. Esta es la gran diferencia entre un creyente y un no creyente. Esta debe ser la gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano, no cómo nos vistamos. Por favor, o sea, no qué comamos o a dónde vamos, sino cómo andamos. Nosotros andamos con esperanza. Y creo que esto es el área donde más tenemos que trabajar, ¿no? A la hora de acompañar adolescentes, a la hora de acompañar jóvenes, la esperanza que Jesús me da, ¿no? Jesús, el que ha vencido la muerte, aquel que no conoce los límites. Yo siento que va un poquito por ahí. Creo que el tema de fondo también aquí podría ser, uno de los temas de fondo podría ser la esperanza, ¿no? Creo que es un tema esencial. Decía un sacerdote español que lo decía en la etimología, dice, spes viene de pez, ¿no? Dice, esperanza viene de pies, de caminar, de nunca cansarte y de, si te cansas, agarrar un respiro y continuar, ¿no? Nunca, es un camino constante. Y todo esto que nos comentas ya desde tu realidad como sacerdote y como sacerdote emproísta, ¿cuáles tú has visto que son las herramientas que la Iglesia Católica le ofrece tanto a los jóvenes que están ya reconociendo a Jesús como aquel que los acompaña desde su interior, desde su corazón, como aquellos que no lo han reconocido o que ni siquiera les interesa? ¿Cuáles son las herramientas como Iglesia? Sí, como institución, sí, pero también como Iglesia en cuanto a nosotros mismos, los que formamos parte de ella, los adultos que nos decimos que estamos inmersos dentro de ella, pero que a veces nos quedamos sin saber qué hacer, ¿no? Que como si todo nos lo tuviera que dar el Vaticano, ¿no? A veces hasta se hace la crítica, ¿no? ¿Por qué la Iglesia no hace nada? Pues la Iglesia eres tú. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que le da la Iglesia o que necesitamos desarrollar para estos jóvenes, para esta identidad, para este acompañamiento en la esperanza? Yo creo, digo, no sé, y ahorita también que conste para quienes están conectados o en un futuro se conecten, digo, lo que estamos diciendo es lo que estamos pensando en el momento, ¿eh? Lo que estamos, digo, sí. Ahorita te digo, yo creo, y a lo mejor mañana te digo, ¿sabes qué? Mira, me quedé pensando en esto. Pero de momento se me ocurre el sentido comunitario, ¿no? La iglesia, una de las imágenes de la iglesia como más difundidas o promovidas por la Iglesia Católica después del Vaticano II, o sea, en esta última era de la iglesia, es la de pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios.
O sea, nadie tiene por qué caminar solo en un mundo tan poblado. Nadie tiene por qué sufrir solo en un mundo con tanta gente, donde estamos tan apretados. Y sin embargo, muchos, millones, caminan solos. Millones sufren solos. Millones celebran solos. Nuestra época, que es una época realmente de cambios, está marcada por el individualismo, ¿no? Marcadísima, marcadísima. Y esta, creo yo, termina siendo una de las herramientas más valiosas que la Iglesia, pueblo de Dios, la Iglesia, institución, la Iglesia, comunión, le aporta a su membresía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, yo soy miembro de la Iglesia, yo no tengo ninguna vergüenza, ningún empacho en decir que yo soy miembro de la Iglesia, por eso puedo hablar de membresía. Mi membresía a la Iglesia me aporta una familia, me aporta una comunidad, me aporta un sentido comunitario, me recuerda que no estoy solo para enfrentar mis problemas, para llevar la barca mar adentro, para evangelizar, para formar un mundo nuevo, para dejar atrás al hombre viejo, para ser un hombre nuevo. No estoy solo. Y por eso la Iglesia está siendo tan golpeada en estos tiempos de pandemia como cualquier otra institución, porque realmente la pandemia en cierto modo nos aisló todavía un poquito más, ¿no? Al menos físicamente nos separó. Y sin embargo, hemos visto surgir muchas cosas en estos 10, 11 meses dentro de la Iglesia muy positivas, que van en esta línea, ¿no? La línea del hacerme cargo de los demás. Hoy estamos llamados como Iglesia a ser ese buen samaritano que se acerca al que está tirado a la orilla del camino y con el que está dispuesto a perder su tiempo y a perder lo que tiene, a invertir su plata por ayudarle. Esto que a lo que está llamado la Iglesia, creo yo que termina siendo para sus miembros una de las más grandes herramientas. El joven y el adolescente de hoy sufre mucha soledad, padece mucho por la soledad. Pues bien, la Iglesia tiene para ti esto, o debe de tener para ti esto, una familia, ¿no? Un hogar. Luego se termina siendo el problema de muchas de las asociaciones, grupos y movimientos dentro de la Iglesia, que no se le da la importancia que tiene el sentido comunitario, la comunidad, la acogida, el ser amigos. Eso está bien chafo de nuestra parte y termina siendo la clave del éxito de muchas otras comunidades no católicas. Termina siendo el gran acierto de muchas comunidades no católicas. El valor que le dan a esto, pero es nuestro, es bien nuestro, es bien cristiano, ¿no? Jesús forma comunidades, pequeñas comunidades. No sé, para mí, un poquito esto. Tú dices, ¿qué herramienta le da a la Iglesia algo? Ese sentido comunitario, ¿no? Ese sentido. O, por un lado, en un mundo tan marcado por el individualismo, y por el otro lado, esa sacralidad de la vida. El reconocimiento y la defensa de la vida como un don sagrado. Tu vida es sagrada. La vida es sagrada. A mí me parece que estos dos elementitos o elementotes podrían ser dos de las grandes herramientas que la Iglesia nos da. Muchas gracias, padre, muchas gracias. Ya, yo creo que con esto vamos a terminar. Mira, preguntan, ¿creen que los jóvenes de hoy tienen más exceso y acceso a todos y por eso los papás tenemos que estar presentes de la mano de Dios? O sea, que si crees que tienen más exceso y acceso a muchísimas cosas que los alejan de Dios. Me imagino que va por ahí la pregunta o el cuestionamiento, y que si por eso los papás deben de estar de la mano de Dios, ¿no? Con los hijos. Y yo creo que, bueno, para dejarte a ti con esta pregunta, creo que más bien lo que los jóvenes muchas veces tienen es una falta de exceso y de acceso de la familia. Creo que tienen exceso y acceso de muchas cosas, menos de la familia. Como que muchas veces no encuentran en la familia ese reconocimiento de donde parten las bases de la dignidad humana. Y por eso se empiezan a desbalagar por otras partes. Entonces yo creo que ir de la mano de Dios con los jóvenes es, por principio, reconocerles en la dignidad
dentro de su propia familia. Y como tú dices, dentro de la familia empieza la parte o el sentido de comunidad. Pero te dejo con esta pregunta. ¿Tú qué piensas sobre si tienen más exceso o acceso de hoy los jóvenes a muchas otras circunstancias fuera del cristianismo? Yo creo que excesos siempre ha habido alrededor del ser humano, ¿no? Y particularmente alrededor de los jóvenes, ¿no? Dices excesos y no sé, pienso en algunas décadas atrás, en la juventud de algunas décadas atrás, súper caracterizadas por sus excesos, ¿no? Y también ya no décadas atrás, vámonos miles de años atrás, vámonos a los romanos y sus excesos, o sea, el exceso ha estado siempre ahí. Hoy el adolescente y el joven tiene mucho más acceso, definitivamente, a todo, ¿no? El mundo está interconectado de una manera extraordinaria como nunca lo estuvo, ¿no? Hoy no tengo que esperar nada para acceder a lo que quiera, ¿no? Y entonces, sí estoy de acuerdo con quien haya hecho la pregunta, necesita la familia de la mano de Dios acompañar. Lo que el joven necesita, lo que el adolescente necesita es acompañamiento. No necesita juicios, no necesita doctrina. De hecho, no va a escuchar tu doctrina si no le acompañas primero. Va a escuchar a aquel que le acompaña o aquel de quien se siente acompañado, porque no siempre va a ser acompañado por aquel de quien se cree acompañado, ¿no? De pronto termina idealizando el acompañamiento de tal o cual que simplemente pasa por el lado, ¿no? Y que le mira, o que está manipulando alguna situación, ¿no? Creo que la tarea de los papás de familia, porque la pregunta la hizo una mamá o un papá de familia, la tarea de los papás de familia, la tarea de los sacerdotes, la tarea de todos los bautizados para con los jóvenes es precisamente esta, ser acompañantes. No nos toca vivir por ellos, no nos toca decidir por ellos, nos toca acompañar. Y desde esa experiencia o desde esa relación con Cristo Jesús que yo estoy llamado a tener, poderle acompañar mejor, poderle acompañar con las palabras del Maestro, poderle acompañar y, ¿por qué no?, incluso llevarle a la vida sacramental, poderle acompañar en su búsqueda de la realización plena, ¿no? Poderle acompañar en su lucha por defender la vida, poderle acompañar. Yo creo que es esto, acompañar es la clave. Y yo te agradezco que nos hayas tú acompañado a nosotros en esta noche. Te agradezco muchísimo. Te dejo con esta pregunta nada más, Padre Barco. ¿Cómo fueron tus 4 años como asesor de ese movimiento que, si bien no te enseñó más de Jesús, sí te ayudó a encontrar la dignidad y la identidad? ¿Cómo fueron tus 4 años como asesor de encuentros de comunicación, oración y servicio, que son los hermanitos menores de los encuentros de promoción juvenil, ¿no?, de Emproístas? Así es. Sí, no, y bueno, solamente digo algo, O sea, en el ECO no aprendí mucha doctrina, es lo que quise decir hace rato. El ECO me puso frente a Jesús, fue todo, y fue la oportunidad de dejarme abrazar por él, no de aprender. Ya sabía que el mundo había sido hecho por Dios y que el mal en el mundo no era culpa de Dios, sino el hombre. Son cosas que yo ya sabía y son los temas que me daban en el ECO, ¿no? Sin embargo, en ECOS, Encuentro de Comunicación, Oración y Servicio, o sea, no en el retiro, en mi vida, en mi paso por el movimiento, sí aprendí un montón de cosas y sigo aprendiendo hasta la fecha. Soy asesor actualmente, de los chicos de ECOS aquí en Ensenada desde hace un chorro de años. Casi todo mi sacerdocio he sido su asesor. De hecho, ya urge un cambio, pero sí soy asesor de ellos y me ha tocado ser 4 años asesor nacional del movimiento en 2 periodos distintos. El movimiento de ECOS con el movimiento de EPJ tiene un comité promotor nacional, ¿no? Así es. Y este comité promotor nacional tiene un asesor, que es un asesor de la sede de donde sea. Entonces, en Ensenada, en los últimos 10 años o 13 años, Ensenada ha sido el comité promotor nacional 2 veces. Y esas 2 veces me ha tocado a mí ser el asesor nacional.
Esto me ha dado la oportunidad de entrar en contacto con adolescentes de distintos estados del país, adolescentes que sí, aquí ya se presentan realidades un poquito distintas, ¿no? Me ha tocado poder entrar en contacto con ellos y apreciar y enamorarme de la riqueza del adolescente y del joven. Increíble riqueza, ya lo decía el Papa Francisco en su visita en México, no son la riqueza de México, y de verdad que lo son, pero una riqueza que tiene que ser trabajada. Es precisamente, yo creo que lo que me ha dejado el poder acompañar o ser asesor de este movimiento en estas ocasiones a nivel nacional, es precisamente una conciencia cada vez más fuerte de que lo que necesita el joven de mí es a Cristo. Y que a Cristo solamente puedo darlo hombro a hombro, sentándome al lado, escuchando, acompañando. Esa firme convicción y de que vale la pena, definitivamente vale la pena gastar la vida en esto, porque al final de cuentas la semilla de Dios siempre termina dando por fruto a Dios. ¿Cuándo? No sé, pero siempre. Y eso es lo que he podido ver en este tiempo, como muchos frutos en muchos jóvenes, cosa que agradezco mucho a Dios. Yo creo que no ha valido la pena gastar el tiempo contigo, sino invertirlo contigo. Muchas gracias, Padre. Te agradezco muchísimo. Nada más te voy a pedir algo para los que están conectados y para mí mismo y para los que vayan a ver este live, que se va a quedar grabado y luego lo vamos a subir a YouTube y al Spotify y a iTunes. Que nos des la bendición. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, que conoce y ama nuestros corazones, derrame su gracia sobre cada uno de nosotros. Nos conceda gozar de su protección. Que el Señor nos conceda hoy la gracia, el regalo de ser fieles, felices y fecundos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus proyectos y les acompañe siempre. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por la invitación. Gracias. Ha sido un gusto, una vergüenza también, pero un gusto grande. Y espero en Dios poder seguir en contacto, en comunicación. Estoy a la orden. Por supuesto que sí. Nosotros esperamos seguir en contacto y que no sea la última vez que lo hagamos. Dios te bendiga hoy, mañana y Dios te bendiga siempre. Hasta luego. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, Dios te bendiga. Hasta luego, Dios te bendiga. Bye. Bye.